Hola. Me agarraron así, como que viendo a ver qué está, porque aparecían unas letritas ahí y no sabía de qué se trataba lo que me estaba diciendo el celular. ¿Cómo están? Buenos días. Ya aquí estamos conectadísimos, yo con mi cafecito, que siempre, como les digo, es para mí así algo que me relaja y me activa al mismo tiempo, para comenzar entonces esta transmisión en vivo que les prometí desde el día de ayer, en este nuevo horario 11:30 de la mañana, con el tema los tuyos, los míos y los nuestros, que tiene que ver con esas familias mixtas o reconstituidas, esas personas que se casan y que deciden luego entonces divorciarse por alguna razón y entonces tienen después la disposición de rehacer su vida con otra persona y se vuelven a casar, pero esta vez con hijos, ¿ok? Entonces un poquito de eso vamos a estar hablando, esas familias que en psicología las llamamos familias mixtas o reconstituidas. Y vamos a hacer mucho énfasis no solamente en el tema de lo que tiene que ver con la pareja, con esas parejas que deciden, como te digo, rehacer su vida ya o volverse a casar, pero ya esta vez con hijos, sino también enfocarnos un poco en cómo vamos a ir haciendo este proceso con los mismos niños que finalmente también se ven involucrados en todo este proceso, ¿no? Entonces, bueno, de eso vamos a estar platicando hoy. Besitos a todos los que ya están conectados. Como siempre les mando un beso gigante y un abrazo apapachado que les llegue hasta su alma y hasta su corazón. Les recuerdo a los que están conectados que pueden interactuar con nosotros. Aquí está Billy como cada mañana, como cada transmisión, mejor dicho, como cada mañana. ¿No te imaginas que estuvieras aquí cada mañana? Sería mi mano derecha, realmente me encantaría, pero bueno, aquí está Billy como cada transmisión para leer sus mensajes, sus preguntas, sus saluditos y hacérmelos llegar para poder interactuar con ustedes, porque yo sin lentes no veo de aquí a allá, entonces va a ser como complicado que yo lo haga. Me voy a poner los lentes de ahora en adelante para hacer las transmisiones, a ver si yo logro leer. Lo que pasa es que me gusta más como me veo sin lentes, pero bueno, es el tema de aceptar que ya uno no ve. Eso puede ser un buen, digamos, tópico para las transmisiones en vivo, esa parte de aceptar ciertas cosas a medida que van pasando los años en la vida. Bueno, pero el tema que nos ocupa hoy, los tuyos, los míos y los nuestros, y que tiene que ver, como les decía, con esas familias mixtas o reconstituidas. Aquí tendríamos que hablar de varios tipos como de estructura familiar que se forman en estos casos. Por ejemplo, está la mujer, ¿verdad?, que tiene hijos, que se casa con un hombre que no tiene hijos. Otro tipo de estructura podría ser el hombre que tiene hijos, que se casa con una mujer que no tiene hijos. Y el siguiente tipo de estructura podría ser el hombre y la mujer que tienen hijos y se casan y luego eventualmente decidirán o no tener hijos en común en cada caso, ¿no? Pero estos son más o menos los tres tipos de estructura que se presentan en las familias mixtas o reconstituidas. Por ejemplo, en el primer caso, la mujer que tiene hijos que se casa con un hombre que no tiene hijos, esa familia particularmente consiste en la mujer, sus hijos, su nuevo esposo, su ex esposo y la ex esposa de su esposo actual, ¿ok? Entonces, esta es la parte como más complicada de digerir en una familia mixta o reconstituida, porque evidentemente no podemos excluir ningún elemento de esta familia, es decir, todos tienen un espacio en la familia y aunque no viven bajo el mismo techo, ¿verdad?, de alguna manera todos tienen que ver o todos forman parte de la vida de los demás. Entonces, esta es la parte más complicada y quizás que requiere de mucha madurez de los adultos para poder brindar un espacio a cada una de las personas que están de alguna manera o que participan de alguna manera en este tipo de familias. Porque muchas veces cuando, por ejemplo, iniciamos una relación con un hombre que tuvo un matrimonio previo, pretendemos hacer como que la ex esposa no existe en la vida. Es un fantasma que no existe y nunca existió y no me da la gana. Sobre todo cuando tienen hijos en común, esta pretensión es prácticamente imposible. Entonces este sería como el primer reto de las familias reconstituidas, aceptar en qué consiste su familia. Cada uno de los elementos de la familia mixta o reconstituida tiene que tomarse en cuenta necesariamente para que la familia pueda avanzar. Y estamos hablando de que es complicado dado que cualquier situación de divorcio puede ser muy dolorosa. Son muy pocos los casos de divorcio o de separaciones de mutuo acuerdo en los que ambos
felizmente se separan, ¿verdad? Y felizmente inician una relación con otra pareja y todo pasa muy bonito. La verdad es que no es que sea algo imposible, pero esa es la, digamos, la excepción, ¿verdad? Por lo general, un divorcio acaba en malos términos, ¿sí? Inclusive, por lo general, uno de los dos miembros de la pareja acaba por separarse o divorciarse, dado que ya tenía una relación previa con otra persona. Y le voy a tomar un sorbito a mi café porque este tema se empieza a poner intenso, ¿no? Entonces ahí está la cuestión. Por lo general, uno de los dos, una vez que se divorcian, inicia una relación antes que el otro, ¿verdad? Entonces el que inicia la relación primero, pues evidentemente se siente mucho mejor, ¿verdad? Ya en teoría ha avanzado y ha superado un poco este tema de la separación o el divorcio, mientras que el otro pues seguramente trae todavía todo lo que tiene que ver con lo doloroso que fue este proceso, a lo mejor ni siquiera quería que esto sucediera, trae mucho resentimiento, trae mucho enojo, trae mucha tristeza, mucha frustración y evidentemente todo eso pues muchas veces se transmite a los hijos cuando hay hijos de por medio. Entonces, en el caso de estas familias que deciden volverse a casar ya con hijos, es muy importante que cada uno de los adultos involucrados en este tipo de familias se haga responsable por lo que piensa y lo que siente y se atienda a eso. Es él, ese adulto que tiene que lidiar con ese dolor, con esa herida e intentar sanarla desde él, desde buscar ayuda, desde iniciar un proceso terapéutico, de cualquier manera. Pero por lo general lo que sucede con estas personas es que pretenden que los hijos se hagan cargo de eso. Y ahí es donde entra el mayor problema, la mayor dificultad para los hijos de estas personas que deciden rehacer su vida. ¿Ok? Entonces, pensando en ellos, fíjense, imagínense por un momento un niño o un joven que tenga que convivir la mayor parte del tiempo con su mamá, con su padrastro, los hijos de su padrastro y sus hermanos. Y luego a los fines de semana se vaya a convivir con su papá, su madrastra y los hijos de su madrastra. ¿Okay? Son dos familias bien diferentes. Y luego alguno que otro fin de semana se vaya a convivir con los abuelos maternos. ¿Okay? Entonces, en cada uno de estos sistemas familiares probablemente reciba información diferente. Probablemente hayan reglas, normas o cosas que cumplir diferentes. Y muy probablemente en cada uno de estos sistemas familiares se pretenda que el niño dé información acerca de cómo o qué está pasando en casa de tu papá o qué está pasando en casa de tu mamá. Y por favor, no solamente qué está pasando, sino que no se enteren, ¿ok? Guárdame ese secreto. Entonces, imagínense lo que puede estar pasando por la cabeza de un niño que tiene que estar no solamente pasando información de una casa a otra, sino que además le piden que guarde secreto. Entonces, ahí estamos frente a parejas que no han podido trabajarse desde cada uno de ellos como adultos y están utilizando a sus hijos para, de alguna manera, depositar su carga emocional o afectiva. Entonces, qué difícil para estos niños poder convivir de esta manera. ¿Qué digo, qué no digo, qué hago, qué no hago en cada hogar donde me estoy desenvolviendo? Aquí lo interesante entonces sería, como les digo, que cada adulto se haga cargo de lo que siente, de lo que piensa y que sane su herida desde su dolor y evitar que esa manera de sanar la herida sea a través de los hijos. Tengan mucho cuidado con esto. Lo primero que tienen que cuidar es precisamente a sus hijos, porque ellos no decidieron que nada de esto pasara. Tú como adulto decidiste casarte, tener tus hijos, luego decidiste separarte de la esposa, de la mamá de tus hijos y decidiste volver a formar otra familia. ¿Okay? Esas decisiones todas las tomaste tú como adulto. Tus hijos en ningún momento tuvieron ni voz ni voto en esas decisiones. Y como quieras se están viendo afectados. Son quizás los más afectados en todas estas situaciones. Entonces, por sus hijos piensen un poco en esa necesidad que pueda tener cada uno de solicitar una ayuda para sanar sus heridas y no hacerlo a través de los niños. El tema de la comunicación entre este tipo de familias es clave. No necesitas amar a una persona para poder tener una comunicación abierta con esta persona. Mantener una comunicación con tu expareja en el caso de que tengas hijos con ella o con él es necesaria para evitar que entonces el que esté comunicándose a través
que maneje el tema de la comunicación sean los niños. Muchas veces dicen aquí, es que es imposible comunicarse con mi expareja. La verdad es que cada vez que lo hago es un problema, terminamos peleándonos, insultándonos, es prácticamente imposible y por eso entonces decidí que lo voy a hacer a través de mi hijo. Entonces resulta que ahora el hijo es el que tiene que cargar con esta cuestión tan complicada que se te hace a ti y entonces se la estás depositando a tu hijo. Eso definitivamente no se vale. Entonces vamos a tener mucho cuidado, inclusive si necesitan tener un intermediario para hacer este tipo de comunicación, porque como les digo, muchas veces si ciertamente es complicado, pues utiliza un abogado, utiliza un tercero que lo haga, pero evita hacerle este daño a tu hijo, porque finalmente es un daño el que le estás haciendo al él tener que estar mediando esta situación, ¿ok? El tema de que vuelvas a casarte nuevamente ya con hijos, también por supuesto tiene como ingrediente adicional, como reto que trabajarse, el tema del padrastro y la madrastra. Ese es otro tema por ahí importante al que tienen que enfrentarse este tipo de familias. Y suceden dos cosas en este sentido. Muchas veces la mujer, por ejemplo, sobre todo la mujer, que se casa con un hombre que no tiene hijos, a veces se va como a los extremos. En un extremo está esa mujer que una vez que se casa con este hombre que no tiene hijos y ella sí tiene hijos, pretende que este hombre se haga cargo completamente de sus hijos. Por la razón que fuera, porque el padre de los hijos está ausente, porque tiene muchas diferencias con él, porque piensa que una vez que vuelve a contraer matrimonio con esta persona es el hombre de la casa como quiere, el que tiene que seguir haciéndose cargo de todo en la casa con respecto a los niños y asumir toda, digamos, la educación de los niños. Entonces, esa pretensión que por lo general, como les digo, tenemos las mujeres, de involucrar demasiado al padrastro en la vida de nuestros hijos en un inicio, puede ser un problema grande no solamente para los niños, sino para el nuevo marido, el nuevo esposo de esta mujer. Los hijos, por su parte, tienen que tener un tiempo, ellos necesitan un tiempo para abrirle un espacio a esa persona, que tú la puedes amar muchísimo, puede ser tu nueva pareja y tú puedes estar feliz con esta nueva pareja, pero para tus hijos esta persona que tú estás introduciendo en su vida es un extraño, es un intruso muchas veces para ellos. Entonces ellos necesitan tiempo para darle un espacio a esa nueva persona que está entrando en su vida y como quiera guardar un espacio importante para su papá biológico, ¿verdad? Esto es importantísimo porque la que se divorció de este señor fuiste tú, no tus hijos. Entonces es importante que los niños tengan ese tiempo como para abrirle un espacio a esta nueva persona que entra en sus vidas sin tocar el espacio que ellos han asignado para su papá o para su mamá. Entonces precipitarse a que la relación con el padrastro o la madrastra sea así, ya luego que lo ames, que lo adores y además tenés una relación bellísima, cordial y amable y todo, es forzar las cosas. Es forzar no solamente a tu pareja, sino a tus hijos a que las cosas sean así. Esto es un proceso que se tiene que ir dando poco a poco. ¿Okay? Y por otro lado entonces está el extremo de esa persona que se casa con hijos y entonces pretende que su nueva pareja ni se involucre, ni toque, ni hable, ni diga absolutamente nada a los niños, porque la que va a educar o el que va a educar o el que pone las reglas y las normas es él o ella. Entonces también ese es el otro extremo. Esta persona nueva que está entrando en nuestras vidas también tiene voz y voto en todo lo que tiene que ver con cómo se van a llevar las cosas en la casa. Entonces, si bien es cierto, es importante que lo vayamos haciendo poco a poco y que esto es un proceso y que podamos entender que por la cabeza de ese niño están pasando cualquier cantidad de cosas y que es importante darle su tiempo y su espacio, también es cierto que en algún momento esta nueva persona que está entrando en nuestras vidas tiene que ser partícipe de nuestras reglas, de nuestra disciplina, de las cosas que están pasando en la casa. Entonces, como que ir como midiendo cuándo es el momento ideal y también va a depender mucho de la edad de los niños, por supuesto. Cuando tú te casas con una persona que tiene hijos adolescentes, el objetivo principal es más que todo que tú generes una relación de amistad, de confianza, de respeto con estos niños que son adolescentes. Si los niños son pequeños, tienen
1 año, 2 años, 3 años, es un poquito menos complicado este tema de empezar a ser partes de su vida. Y entonces ahí ya entra el tema ya un poco más como de disciplina, de crear hábitos. Y entonces la mamá o el papá de estos niños tiene que ir permitiéndote la entrada en también este tipo de cuestiones. Pero como te digo, ni muy rápido, ni postergándolo demasiado. Es decir, tienen que tener, y volvemos al principio, una comunicación muy abierta en este sentido que les permita a ustedes llegar a acuerdos de cómo van ambos a participar en la disciplina y en todo lo que tiene que ver con la dinámica de interacción con los niños. ¿Okay? Los estilos de paternidad o la paternidad en estos casos tiene que verse de una manera diferente. Muchas veces también la mujer cuando tiene hijos y se divorcia y su ex esposo contrae matrimonio, claro que empieza esta parte de que mis hijos están siendo criados por otra mujer. Y eso me da muchos celos. Porque entonces me pongo yo en una postura así como hasta cierto punto infantil, ¿verdad? Porque estoy muy herida, se entiende que pasaste por un momento muy doloroso por tu matrimonio y es donde te tienes que atender y evitar que estas cosas pasen con tus hijos. Entonces, esta parte de que me siento muy celosa porque esta otra persona está entrando en la vida de mis hijos y entonces empiezo a pensar que la van a querer a ella más que a mí, que cómo es posible que yo que les doy todo y ellos entonces se sienten felices cada vez que llegan de casa de su papá porque estuvieron con aquella que está compartiendo la maternidad conmigo, que se cree que... Y entonces empezamos a formarnos monstruos en la cabeza. Más bien sería interesante agradecer el hecho de que nuestros hijos puedan tener otra persona que esté con su papá, que se pueda encargar de ellos y que los pueda atender y que se lleven bien y que las cosas estén bien. Más bien sería interesante como pararse en esa percepción o en esa postura para que las cosas empiecen a fluir un poquito mejor, porque mientras más yo me aferro a la idea de que mis hijos son míos y no puedo pretender que quieran más a la otra que a mí, entonces más voy a estar como que en un modo más irritable y menos dispuesta a llevar esta fiesta en paz. Y finalmente, como les digo, el problema lo van a acarrear los niños. ¿Sí? Entonces, evitar este tipo de cosas. Recuerden, lo importante es que ustedes como adultos que decidieron tomar todas estas decisiones en algún momento, pues se atiendan y sean responsables de lo que sienten, de lo que piensan y de sanar sus heridas. Yo no puedo dejar de mencionar el hecho de que en mi caso, por ejemplo, yo tengo una familia reconstituida, es decir, yo me casé, tuve 2 hijos, luego me divorcié, y me volví a casar con mi esposo actual, que también se había casado, se había divorciado y tiene un hijo. Entonces nosotros tenemos los míos, los de él, y decidimos tener una hija en común. En mi caso es así tal cual, los tuyos, los míos y los nuestros. Facilito no fue. Como les digo, es un tipo de familia que se enfrenta a retos diferentes que una familia, digamos, nuclear, que no ha tenido separaciones, ni divorcios, ni hijos tuyos, míos o nuestros. Definitivamente hay otro tipo de retos a los cuales uno se tiene que enfrentar, y el primer reto para mí fue esto, aceptar la idea de que mi familia, esta nueva familia que yo estaba formando, estaba o consistía en la ex esposa de mi esposo, en el hijo de mi esposo y en mi ex esposo y mis hijos y yo. Entonces esa fue como que la primera... Uy, ¿cómo es que no puedo yo desaparecer del planeta a la ex esposa de mi esposo? ¿Cómo? Pues no pude y no hay manera de que eso suceda. Entonces, sí ese proceso de aceptar esta parte y de intentar lidiar con el hecho de que era mi esposo el que se tenía que encargar hasta cierto punto de lidiar con ella y no tenía que ser yo, y confiar plenamente en esta nueva relación que yo estaba teniendo con él, sin estar pensando que su relación previa podía estar interfiriendo en nuestra relación, fue algo muy complicado. Y para poder sobrellevar esto, evidentemente nosotros tuvimos que hablar muchísimo, desde el sentimiento que estábamos teniendo, desde que me siento insegura, desde que no sé cómo darle la entrada a ella en esta nueva familia que estamos teniendo, cómo quieres que yo intervenga en la educación de tu hijo,
todas estas cosas las tuvimos que aterrizar para poder de alguna manera atenderlas, ¿sí? Y no solamente eso, en el caso de mi esposo fue todavía más complicado, dado que él tenía que lidiar, claro, con mi ex esposo, con los hijos con mis hijos, que eran finalmente los que estaban viviendo con él, bajo el mismo techo. Entonces, esto es otro punto. El hecho de estar viviendo con mis hijos y no con el de él, claro que le generaba sentimientos de culpa. Claro que era un problema para su hijo ver que su papá estaba viviendo y compartiendo con otras dos personitas que no tenían nada que ver con él en teoría, y él no podía hacer lo mismo. Entonces, este es otro tema, el sentimiento de culpa que genera el hecho de que yo estoy criando o estoy conviviendo con dos personitas que no son mis hijos y el mío no lo estoy atendiendo como me gustaría atenderlo. Entonces, esta es otra parte con la que tenemos que aprender a lidiar dentro de la relación de pareja. Y muchas veces habían, digamos, cosas que yo podía ver con respecto a eso, que él no podía verlas, dado que la culpa lo tenía muy, digamos, se sentía muy mal por este tema de la culpa. Y entonces, una vez más, el hecho de poder hablar de esto hacía ver, él podía ver desde mi percepción algo diferente a la culpa. Entonces, como les digo, básicamente tiene que ver con la buena comunicación que ustedes establezcan, que sea lo más abierta y lo más directa posible para que puedan aterrizar estas dificultades, estos retos a los cuales se van a enfrentar inevitablemente ante una familia reconstituida, y puedan ordenar las piezas del rompecabezas. Yo, por ejemplo, también en mi caso, tenía que aceptar el hecho de que mi ex esposo ha tenido otras parejas, se ha casado ya 3 veces más, entonces yo he tenido que lidiar con 3 ex esposas de mi ex esposo, ¿ok? De alguna manera, porque ellas han estado involucradas en la vida de mis hijos, ¿ok? Entonces el hecho de que yo también haya tenido que aceptar a estas 3 otras personas dentro de lo que es el sistema de mi familia, pues también hizo que yo tuviera que hacer algunos ajustes y que yo tuviera que aceptar el hecho de que mis hijos iban a estar tiempo con estas personas, para bien o para mal, es decir, y hacerlo lo que yo podía hacer desde donde yo tenía el control con mis hijos, sin invadir esta parte donde yo no tenía entrada, pero que ellas estaban ahí y iban a formar parte de la vida de mis hijos. Entonces, en el caso nuestro, yo les puedo comentar que, como les digo, la comunicación fue clave, el hecho de aceptar todos los elementos que formaban parte de nuestra familia también fue importante para que en este punto, en este momento de la... Ay, Vicky, ¿puedes atender esta llamada? Para que en este punto en el que estamos en este momento, ya tenemos 20 años de casados, mis hijos son adolescentes, y inclusive ya casados en este momento el mayor, para que en este punto en el que estamos las cosas están bien. Todos dentro de nuestro grupo familiar, todos estamos bien, gracias a Dios. Que tuvimos dificultad en algunos momentos, que nos tuvimos que atender, no solamente nosotros como pareja, sino también mis hijos tuvieron que tener alguna orientación, y el hijo de mi esposo también, para poder sobrellevar esta situación. Sí, hubo momentos complicados, hubo momentos desgastantes, hubo momentos delicados que pudimos, gracias a Dios, sobrellevar bien, conscientes de que necesitábamos apoyo, de que necesitábamos ayuda, de que necesitábamos alguna asesoría para eventualmente salir adelante de ciertos problemas. Eso fue clave también en el caso de nuestra familia, y pudimos, como les digo, salir adelante. Es decir, independientemente de que estés en este caso, de que formes parte de una familia reconstituida, hay muchas cosas que sí puedes hacer para salir adelante y que las cosas salgan bien. Nada más que es importante que atiendas estas cosas, ¿ok? Para que no las dejes pasar, porque si las dejas pasar, esto va a generar mucho resentimiento, mucho dolor, mucho sufrimiento, mucha frustración, y probablemente esta segunda oportunidad que te estás dando para rehacer tu vida vuelva entonces a llevarte a una separación o a un divorcio. Entonces, atiende las cosas en su momento, no las dejes pasar. Recuerda que los primeros años de una familia reconstituida, como cualquier familia, son los más complicados, mientras cada uno de los miembros se va como adaptando a todas estas cosas con las que tiene que lidiar, a todos los retos con los que se tiene que enfrentar.
poco a poco. Recuerden que es cuestión de tiempo, es cuestión de que hagan las cosas, que atiendan las cosas que tienen que atender y que le den a sus hijos ese espacio y ese respeto que ellos se merecen independientemente de todas estas decisiones que tú decidiste tomar. Ellos necesitan tiempo y están tan afectados como los tuviste tú en algún momento y necesitan tiempo para decidir y además elegir a quién aceptar, a quién no, a quién amar y a quién no amar, independientemente de que puedan o no tener una relación cordial con estas personas, ¿sí? Eso es muy importante. Así es que bueno, si te encuentras en una situación de una familia reconstituida, hay muchas cosas que puedes hacer para salir adelante si en este momento te sientes estancada. Y una de las cosas que puedes hacer es solicitar ayuda. Aquí estoy a la orden. Si necesitas de alguna manera. Sí, porque a veces como que decimos, Dios mío, no puedo con esto. O sea, ¿qué hice? ¿Cómo es que yo volví a cometer este error? Porque salimos de una relación en la que de alguna manera sentimos o tenemos el sentimiento de que fue un fracaso. Entonces, volver a intentarlo de nuevo y empezar a tener problemas, dado que es complicado trabajar sobre una familia reconstituida, te da la sensación de que nuevamente esto va a ser un fracaso. Pues no necesariamente. Hay muchas cosas que puedes hacer. Recuerda que los primeros años son los más complicados y dependiendo de la edad de los niños también se valen hacer ciertas cosas y otras no. Entonces, por eso te digo, si te sientes como muy confundido, si no sabes mucho qué hacer, pide ayuda. Se vale pedir ayuda para que puedan salir adelante y queden afectados, sobre todo los hijos, en la medida de lo posible, pues, digamos, lo menos posible, pues, ¿no? Pero sí se puede, definitivamente sí se puede. ¿Hay alguien conectado por ahí haciendo preguntas, comentarios, saluditos, Billy? Te mando saludos, Fernando. Fernando, hola. Martínez y Marisol Fabio te dice, Nani, ¿cómo estás? Me encanta ver tu Facebook Live. Cada vez que puedo, te voy a llamar para plantearte una idea. Tengo que ver. Ay, Marisol, qué bueno que siempre estás al pendiente. Sí, siempre que estamos en las transmisiones, Billy me comenta que estás ahí con nosotros. Gracias y qué bueno que te gusta. Y claro que sí, contáctame para las dudas que tengas o la propuesta que me tengas por ahí. Me encanta. ¿Quién más por ahí, Billy? Nada más. Nada más, bueno. Entonces nosotros nos despedimos, ya llegó mi paciente, la llamada que tenía era porque había llegado mi paciente, ¿verdad? Ya tengo mi paciente por ahí. Gracias por estar conectados con nosotros en estas transmisiones en vivo y te recuerdo que si tienes algún tema que quieras que aterricemos por acá, pues con mucho gusto lo podemos evaluar y lo podemos hacer. Y la próxima transmisión en vivo va a ser el próximo jueves, miércoles o jueves. Les estaré anunciando, pero todas las semanas lo vamos a hacer o en miércoles o en jueves. Ahí por ahí les anunciamos con tiempo para que estés preparado y nos conectemos acá en vivo en las transmisiones para poder tener intercambios, ¿sí? Bueno, si no hay ningún otro comentario, alguna pregunta o alguna duda por ahí, algún saludito, bueno, saludos a todos los que están conectados y como siempre les digo, se les quiere bonito, cuídense mucho y sean muy felices en su vida y en sus relaciones. Enfóquense en las cosas buenas que están pasando, todo lo que les dé resultado, amplíenlo y lo que no les está funcionando, evalúalo para que lo puedas cambiar y hacer algo diferente y que las cosas sigan estando bien, ¿sí? Lo más importante es que tú vivas en paz, vivas lo más feliz que puedas vivir a pesar de las dificultades que puedas estar teniendo en determinados momentos. Recuerda que es muy importante que confíes en tu capacidad para enfrentar los retos de la vida. Y uno de los retos de la vida para estas familias reconstituidas es precisamente salir adelante a pesar de las dificultades que pueden estar teniendo. Así es que sí se puede. Se les quiere bonito, cuídense mucho y sean muy felices en su vida y en su relación de pareja. Bye.